Increíble revelación. Multimillonario japonés transformado por un sorprendente saludo en su idioma. Javier, con apenas 23 años, sentía que su vida era un eco ensordecedor de expectativas patriarcales. La fábrica de cerámica de su familia, que había sido el sustento de múltiples generaciones en su pequeño barrio de Oaxaca, parecía un laberinto del cual no lograba escapar. Su padre, un hombre de carácter firme y convicciones arraigadas, miraba a su hijo no como a un artista, sino como al heredero de un legado. Una carga amarga que Javier llevaba a cuestas cada día. A pesar de su dedicación y del talento que florecía en sus manos, se sentía invisible, atrapado en el papel de aprendiz y nunca en el de creador. Mientras pulía las pequeñas piezas de barro en la fábrica, su mente divagaba hacia un mundo donde pudiera ser más que un simple nombre en el linaje familiar. La crisis económica que acechaba a su hogar solo intensificaba su angustia, y en medio de esa tormenta de inseguridades, la llegada de un multimillonario japonés, Hiroshi, a la ciudad para una exposición internacional de arte traía un brillo fugaz de esperanza. Sin embargo, la presión de complacer a su padre pesaba en su estómago como una roca. Enfrentándose a un dilema desgarrador, estaba decidido a presentar su obra en la feria. Pero, ¿y si su arte no satisfacía las expectativas? ¿Y si su padre, al ver que su hijo se apartaba del camino familiar, sentía que su esfuerzo había sido en vano? Javier tragó saliva y se obligó a imaginar que, alguna vez, podría ser visto por la persona que realmente era, no solo un chico que moldeaba barro. Mientras organizaba sus piezas para la presentación, un pensamiento penetrante le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si Hiroshi no llegaba a entender su obra? Aquel konnichiwa, que pensó que sería solo un saludo casual, se tornaba en su dedicatoria implícita. La timidez en su voz resonaba en su mente. ¿Y si se convertía en un estúpido error cultural, destruyendo su única oportunidad de ser quien realmente deseaba ser? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación se acercaba, y la angustia lo absorbía. Miraba las piezas, y sentía que cada una de ellas era un fragmento de su alma. Una receta de su lucha interna. Pero la sombra de su padre pesaba sobre sus hombros. Al enterarse de su conexión con Hiroshi, se sentía amenazado por la posibilidad de que su hijo prefiriera la peligrosa aventura de ser un artista, en lugar de seguir el camino seguro que siempre habían recorrido. «Eres un hombre de cerámica, Javier. Eso es lo que debe ser», le decía con esa férrea convicción que le desgarraba el corazón. Y entonces, la noche antes de la gran presentación, una revelación inesperada chocó contra él como un rayo. Algo en su familia que había permanecido oculto por años. La distancia entre lo que quería y lo que debía ser nunca había sido tan dolorosa. En ese instante, la realidad se tornó en un mar turbulento de dudas. Se planteó si tendría la valentía de romper con todo, si cada sacrificio valdría la pena, si era suficiente como para desafiar la historia y escribir su propio destino. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos, y un mensaje de Hiroshi iluminó la pantalla. Javier respiró hondo. Su corazón palpitaba con la rapidez de un reloj descompuesto. Las palabras del mensaje parpadeaban en la pantalla. «Estoy ansioso por ver tu trabajo mañana». Esa breve frase, aparentemente simple, era el eco de una posibilidad abrumadora que lo llenaba de esperanza y terror a partes iguales. Era un plan tácito que había estado forjando, una vía de escape de las expectativas que lo mantenían encadenado. En la soledad de su habitación tuvo un momento de claridad, la angustia de ser el hijo de su padre, la presión de cumplir con un legado moldeado por décadas de laboriosidad familiar, abrazó su mente como una serpiente. Sin embargo, la figura de Hiroshi,
Un hombre que había alcanzado un éxito audaz sin apegarse a normas restrictivas, se convirtió en un faro. Aquel multimillonario no solo era un cliente potencial, sino un símbolo de posibilidades infinitas. Se levantó de la cama y después de un momento de indecisión, buscó un papel y lápiz. Comenzó a esbozar ideas que había mantenido ocultas por años, formas que prefería no compartir, pues sentía que se distanciaban del estigma que su padre había impuesto. Cada trazo era un grito silencioso de libertad, un acto deliberado de desobediencia. Mientras avanzaba, la energía que sentía le recordaba a las tardes pasadas a la orilla del río, moldeando arcilla y dejando que la imaginación fluyera sin restricciones. ¿Por qué había permitido que otros definieran su arte? Aquella pregunta lo llevó a reflexionar. No estaba solo en este viaje artístico. Había otros que también buscaban romper con tradiciones, desafiando el miedo con cada obra que creaban. No se trataba de su padre ni de las expectativas de nadie. Se trataba de ser verdadero consigo mismo. Con la luz de la mañana filtrándose por la ventana, Javier completó su último boceto. Los matices, las formas, todo lo que había puesto en la base de sus creaciones eran ahora los pasos hacia su autoafirmación. Decidió que las piezas que llevaría a la exposición no eran solo cerámica, eran historias de su vida, de sus luchas, una representación de su identidad redefinida. En sus pensamientos, un nuevo dilema emergía. ¿Cuál sería la reacción de su padre al ver que su hijo había optado por una dirección tan arriesgada? Pero, en lugar de permitir que ese pensamiento lo abrumara, se reafirmó en su decisión. Después de años sintiéndose invisible, aquel era su momento de brillar. Al llegar el día de la exposición, Javier sintió un aluvión de emociones. A medida que se acercaba al salón donde se exhibirían sus obras, un asomo de duda le hizo titubear. Sin embargo, se recordó a sí mismo que cada pieza era un reflejo de su lucha, un resumen de su viaje personal. Hiroshi lo esperaba en un rincón, con una sonrisa que desprendía curiosidad. Al acercarse, la certeza fulgurante de que había asumido el control de su vida se apoderó de él. Javier extendió la mano, listo para enfrentarse tanto a la mirada del multimillonario como a la de la figura que lo había mirado con expectativas, y con su voz clara y firme, anunció: «Hola Hiroshi, bienvenido a mi mundo». ¿Qué impacto tendría su encuentro con Hiroshi? ¿Sería suficiente para cambiar la ruta de su vida o desmoronaría inmediatamente su sueño? La presión en el aire era palpable cuando Javier se acercó a Hiroshi. Este no era solamente un ser admirado en su industria, era un hombre que había conjurado su propio destino, despojándose de las cadenas que lo ataban. La sonrisa de Hiroshi, una mezcla de curiosidad y cálida aceptación, ofrecía a Javier una chispa de aliento. Sin embargo, la intensidad del momento lo golpeó como un rayo, haciendo que su mente comenzara a galopar con pensamientos contradictorios. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué podía ofrecer a alguien que había construido un imperio a partir de su propia visión, mientras él se había arrastrado en las sombras de su propia vida? Mientras sus ojos se encontraban, Javier sintió que una parte de su esencia vibraba, como si estuviera al borde de descubrir una verdad ineludible sobre sí mismo. «Tu trabajo destaca», comentó Hiroshi, observando atentamente una de las piezas más grandes que Javier había creado. La cerámica era un torbellino de colores, reflejando no solo su habilidad técnica, sino una historia de lucha interna, un grito silencioso de liberación. Javier, sintiendo que toda su ansiedad se evaporaba, empezó a relatar la historia detrás de la obra, compartiendo su viaje, sus dudas y las expectativas que había enfrentado. Este intercambio fue un momento de revelación. Haber encontrado resonancia en su voz, Javier comprendió que lo que había considerado como un obstáculo había sido en realidad un catalizador. Con cada palabra sentía que las capas de duda se deshacían, revelando al artista que realmente era. Hiroshi lo escuchaba con atención, como si cada charla pudiera desencadenar una chispa de inspiración en su propia vida. Sin embargo, a medida que Javier se sumergía en sus pensamientos, una inquietante cuestión latía en su mente. ¿Sería suficiente esta conexión para cambiar el rumbo de su carrera? La idea de que alguien de tal magnitud se interesara en sus historias lo llenaba de esperanza, pero también lo intimidaba. ¿Estaba a la altura de las expectativas que él mismo había elevado en este encuentro? En un momento de introspección rápida, Javier recordó cada vez que había permitido que el miedo lo paralizara,
cada vez que había dejado que la voz de su padre lo arrastrara de regreso al conformismo. Este encuentro no era solo profesional, era personal, era una oportunidad para reescribir su propia narrativa. Se dio cuenta de que al abrirse a Hiroshi, no estaba solo despojándose de sus inseguridades, sino también construyendo una conexión que iba más allá del arte. Un cambio radical se apoderó de su perspectiva. Si Hiroshi podía encontrar inspiración en su historia, ¿quién podía detenerlo de buscar su propia autenticidad? La visión de su carrera comenzó a transformarse, delineándose como un camino lleno de posibilidades. Pero antes de dejar que la emoción lo abrumara, recordó que aún había mucho en juego: su familia, su padre. La imagen del hombre que jamás había comprendido sus anhelos lo recorrió como un escalofrío. Javier sabía que abrirse a Hiroshi era solo el primer paso, lo realmente difícil aún estaba por venir. Eran pruebas a su valentía y su deseo de seguir el camino que elaboraba. Mientras la conversación avanzaba, la incertidumbre se mezclaba con emoción, sabiendo que debía enfrentar a su padre, cuya voz aún resonaba en la trastienda de su mente. «Javier, ¿te gustaría que trabajáramos juntos en algo más grande?», preguntó Hiroshi, apostando por su conexión. En ese instante, el mundo completo pareció detenerse. Un nuevo dilema se erguía ante él. Aceptar esta oportunidad significaría dar un salto hacia lo desconocido, dejando atrás no solo su viejo estilo, sino también la imagen de sí mismo que había mantenido tanto tiempo. Estaba dispuesto a despojarse de las expectativas de otros para abrazar su propia verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a su padre de un modo que nunca antes había imaginado. Mientras Javier meditaba sobre la propuesta, sintió que el rugir de la incertidumbre se convertía en un canto de posibilidades. La vida que había soñado no estaba tan lejos, solo requería el coraje de dar el siguiente paso. El eco de su decisión resonaba en sus venas, guiándolo hacia un futuro aún más incierto, pero maravillosamente liberador. ¿Estaba realmente listo para soltarlo todo? Sin más tiempo para vacilar, un nuevo horizonte se abría ante él. La pregunta crujía en su mente como un faro encendido en la oscuridad. ¿Podría realmente dejar atrás el pasado y forjar su propio camino hacia el éxito? Javier respiró profundamente, sintiendo cómo la propuesta de Hiroshi flotaba en el aire, palpable y reveladora. Había imaginado este momento, pero la realidad superaba cualquier fantasía que hubiera creado en su mente. La visión de colaborar con un gigante de la industria lo llenaba de emoción, pero también de inquietud. Si aceptaba, significaría que estaba listo para desafiar no solo a Hiroshi, sino a la voz que había dictado su vida hasta ese instante. Mientras visualizaba lo que esta colaboración podría significar, la idea de inmediatez se apoderó de él. No podía darse el lujo de permanecer estático, como un trozo de arcilla esperando ser moldeado. Había pasado tanto tiempo ocultándose, atrapado en la sombra de las expectativas de su padre, que el solo hecho de contemplar esta oportunidad como un paso hacia adelante era un acto de rebeldía contra su propia historia. La cerámica, su forma de expresión, había sido un refugio, pero ahora podía convertirse en un vehículo hacia un futuro audaz. Sin embargo, una parte de él temía que al aceptar el ofrecimiento de Hiroshi se estuviera traicionando a sí mismo. ¿Era este realmente su deseo o una ilusión construida por el deseo de aprobación ajena? Debía ser honesto consigo mismo. El arte no era solo un trabajo, era su alma expuesta. ¿Podría Hiroshi entenderlo? Justo cuando la ambigüedad vital comenzaba a diluirse en un mar de claridad, Javier recordó la última conversación con su padre. Las palabras se entrelazaron en su mente como un eco tenaz. No deberías buscar el caos en tu vida, hijo. La estabilidad es la clave del éxito. La imagen del hombre hecho de rigidez y normas lo cortó como un cuchillo. Esa estabilidad que su padre valoraba, para Javier era una prisión dorada. Se dio cuenta de que siempre había sentido la dualidad entre el deseo de agradar a su padre y el anhelo de representar su auténtico yo. Con cada instante que pasaba, la conexión con Hiroshi florecía. La mirada de su mentor era alentadora. «Esta colaboración podría darte la plataforma que necesitas», insistió Hiroshi, aparentemente consciente de la tormenta que estallaba en el interior de Javier. Pero las palabras no eran suficientes para aquietar sus dudas. Finalmente,
una chispa de determinación surgió de lo más profundo de su ser. Javier sintió que la decisión, más allá de su carrera, representaba una declaración de independencia. Sí, respondió con la voz temblorosa pero firme. Sí, trabajaré contigo. En ese momento, algo se rompió dentro de él, un hilo que lo unía a una identidad que ya no quería cargar. Sin embargo, mientras la firmeza de su respuesta reverberaba, otra verdad se materializaba en su mente. Este era solo el comienzo. Colaborar con Hiroshi significaba no solo tener un mentor, implicaba enfrentarse a las verdades de su pasado, a las expectativas que lo habían seguido cada paso del camino. La realidad de mostrar su verdadero yo a su familia lo golpeó con fuerza, haciendo que toda la historia de su vida personal volara a la superficie. La emoción de la colaboración era intensa, pero el miedo a cómo reaccionaría su padre comenzó a gestar una nueva ansiedad. Allí, en el silencio que siguió a su respuesta, sintió que un cambio profundo ya estaba en marcha. Tendría que encontrar una manera de presentar esta nueva faceta de su vida a su familia, sobre todo a su padre, quien podría no aceptar esta transformación con facilidad. Mientras su mente giraba en este dilema, la presión de ese futuro se convirtió en un compromiso ineludible. No solo tenía que ser un artista, debía ser un hijo valiente. La batalla que se avecinaba no solo sería contra la resistencia externa de su entorno familiar, sino también contra la resistencia interna que aún lo mantenía cautivo. Con Hiroshi sonriendo ante su decisión, la brisa del pasado y el aire fresco del futuro chocaban en su interior. Esto cambiará todo, pensó Javier, sintiendo que el momento era crucial, pero también abrumador. El nuevo desafío estaba planteado ante él como una cita inevitable, una confrontación que no podía evitar. Mientras Javier se retiraba de la conversación, sabía que debía armarse de valor. Era el momento de ahondar en el dolor antiguo y traerlo a la luz, de desafiar tanto a su padre como a los demonios interiores que tanto tiempo cargó. La transformación ya era real, pero el camino hacia su verdadero yo se prometía aún más complicado y lleno de sorpresas. Con su corazón acelerado y la mente aún nublada por la incertidumbre, Javier sintió el peso de una nueva pregunta. ¿Cómo confrontaría a su padre? ¿Y qué consecuencias vendrían de ello? El eco de esa inquietud lo seguiría, remarcando que algún día debió hacerse responsable de su propia historia. Voraz por la claridad y el propósito, Javier se adentraba en el mapa incierto de su futuro, dispuesto a desafiar su legado. La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de fresco entusiasmo y persistente ansiedad. Aún resistía la creciente presión de su elección, pero su decisión resonaba en su interior, erguida y desafiante. La colaboración con Hiroshi había desencadenado un nuevo capítulo en su vida, aunque la sombra de su padre seguía acechando, invitando a la autoduda con sus murmullos familiares. Mientras se desnudaba y se preparaba para el día, se miró en el espejo, buscando en sus propios ojos una señal de fortaleza. Había ido demasiado lejos como para regresar, y no podía permitirse el lujo de la vacilación. Debía asumir la responsabilidad de su nuevo camino, uno que, sin predicciones, lo empujaba hacia lo desconocido. Recordó sus primeras clases de cerámica, los deslizamientos de arcilla entre sus dedos, la pasión convirtiendo lo mundano en arte. Esa era su esencia, y debía defenderla. Decidido, se dirigió al estudio de Hiroshi. La luz del sol iluminaba el espacio. Cada rincón respiraba creatividad. La atmósfera vibraba con promesas de nuevas ideas. Hiroshi le esperaba con un boceto de proyecto en la mano, esbozando la posibilidad de una exposición que cambiaría la narrativa de su trabajo. Aún así, Javier no podía apartar sus inquietudes. Quería saber cómo conectar su arte con su verdad interior. Temía que la visión de Hiroshi se alejase de la autenticidad que tanto valoraba. «Mira esto», dijo Hiroshi, mostrando líneas y formas que corrían por el papel. «Imagina presentar esto al mundo. Podrían ser tus primeras obras que no solo hablen de ti, sino que también resuenen en otros. Tu voz, tu historia». Las palabras del mentor eran como un espejismo, un reflejo de lo que Javier quería, pero aún no podía alcanzar completamente. En lugar de responder, se quedó en silencio, observando lo que se le ofrecía. Ahí estaba,
frente a la posibilidad de plasmar su caos, su lucha, su búsqueda de identidad, en obra concreta. Pero también sabía que este camino le exigía autenticidad, enfrentarse a sí mismo y a sus heridas. ¿Estaba preparado para ser tan transparente? Mientras fluían las ideas entre ellos, Javier sentía la presión de una decisión aún más grande que la elección de colaborar con Hiroshi. La necesidad de revelar su verdadera esencia y, eventualmente, de compartir su vida con su familia. Esa exposición era más aterradora que cualquier reto profesional. La lucha interna era palpable y sentía que cada avance lo acercaba a una verdad que no podía evitar. Las horas pasaron entre conversaciones sobre técnica, forma y concepto, pero la tensión no se desvanecía. En un instante de claridad, se vio obligado a preguntar: Hiroshi, ¿han reaccionado tus seres queridos a tus decisiones de carrera? ¿Cómo enfrentaste sus críticas? El rostro de Hiroshi se tornó serio. No todos aceptan lo que no entienden, Javier. Tu padre querrá proteger tu imagen, pero la verdadera lucha es presentarle al mundo quién realmente eres. Las palabras dejaron una marca en Javier. La realidad de su situación se hacía cada vez más clara. La convivencia entre su deseo y la aceptación de su familia se había convertido en un dilema moral. El desconcierto lo llevó a hacerse preguntas más profundas. ¿Qué valor tenía su arte si no era visto y aceptado por quienes más amaba? Su vida se sentía como una cuerda floja, y la incertidumbre lo mantenía en un constante estado de alerta. Era el momento de confrontar su verdad, un enfrentamiento que se avisoraba complicado y emocionalmente desgastante. Luego de una tarde de ideas y planes, se despidió de Hiroshi, sintiendo que parte de su camino empezaba a despegar. Mientras caminaba de vuelta a casa, sintió que la lucha interna se convertía en una fuerza propulsora. La decisión de confrontar a su padre estaba más cerca, y con cada paso, su valentía crecía. Su vida estaba en punto de inflexión, pero aún quedaban muchas preguntas por responder, y en el fondo, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que la conversación que se avecinaba podría alterar no solo su relación con su padre, sino también la huella que dejaría en su propia historia. Al abrir la puerta de su hogar, Javier sintió una oleada de emoción que le aceleró el pulso. Había llegado el momento de ser auténtico. Pero con esa certeza también emergía otra inquietud. ¿Acaso su padre entendería la transformación que había elegido abrazar? ¿Sabría ver la valentía detrás de su decisión? La pregunta quedó flotando en el aire, incompleta, mientras Javier se adentraba en el hogar que había compartido con las expectativas que le habían sido impuestas. Ahora o nunca. El eco de su próxima decisión aún resonaba en su mente. Javier se sentó en la mesa de la cocina, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. La casa estaba en silencio, un eco de las conversaciones ausentes, de las opiniones que siempre habían dictado su vida. Con cada momento que pasaba, se acercaba más a la tormenta emocional que había estado evitando. Era momento de enfrentarse a su padre, pero también de enfrentar su propia verdad. Mientras esperaban la cena, su mente divagaba entre los comentarios que Hiroshi le había hecho. La autenticidad que él tanto anhelaba parecía un objetivo inalcanzable, atrapado entre sus deseos creativos y las expectativas familiares. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar la tempestad interna que lo asediaba. Pero cada vez que pensaba en la exposición que planeaba, la excitación y el miedo se entrelazaban como la arcilla entre sus dedos. Decidió que debía prepararse para esa conversación. No podía ser un encuentro casual. Era un momento crucial que marcaría el rumbo de su vida. Hizo una lista mental de los puntos que quería abordar. Su pasión por la cerámica, su necesidad de ser visto no solo como el hijo perfecto, sino como un artista con mucho que ofrecer. Sin embargo, una pequeña voz dentro de él se preguntaba si su padre realmente podría ver todo eso. ¿Había alguna posibilidad de que entendiera? La cena fue un trámite. Su padre hablaba sin parar de negocios, proyectos y logros que Javier apenas podía escuchar. Cada palabra parecía una exposición de las expectativas que siempre habían estado sobre él. En el fondo, sabía que su padre intentaba lo mejor, pero las barreras se sentían más altas que nunca.
Cuando su padre finalizó un monólogo, el silencio pesaba como una nube densa en el aire. «Padre», finalmente se atrevió a decir, interrumpiendo la rutina de la conversación. «Quiero hablar sobre algo importante». Su voz temblaba, una mezcla de determinación y miedo. El corazón le latía más rápido. «¿Qué sucede, hijo?» «Algo sobre la escuela», respondió su padre, su mirada aún fija en la comida. «No es sobre eso, es sobre mi arte, sobre mi futuro». Con cada palabra, la inseguridad se transformaba en valor. Era un pequeño paso, pero uno que sentía monumental. Vio cómo el rostro de su padre se fruncía, entre la curiosidad y la preocupación. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a dejar la escuela?» La reacción fue inmediata, como un resorte, impulsiva. La defensa parecía estar lista para activarse. «No, no es eso. Estoy buscando un camino que me haga sentir auténtico. He estado trabajando con un artista, Hiroshi, y creo que puedo exponer mis obras, pero necesito que entiendas que esto es importante para mí. No solo una decisión frivolidad, es una parte de quién soy». El interludio se volvió palpable, y a medida que las palabras salían de su boca, Javier imaginó la arcilla en sus manos, moldeando, creando algo nuevo. Sin embargo, la respuesta de su padre se sentía como una tormenta que se avecinaba. La incredulidad y la intención protectora cruzaron su rostro. «Hijo, tú sabes que el arte no es una carrera viable. Es un pasatiempo, algo que se hace por diversión». Nuevas preguntas emergieron en su mente. ¿Era el arte solo eso para su padre? ¿Una simple diversión desechable? Javier sintió que su corazón se hundía. El miedo a la decepción lo envolvió. Sin embargo, sabía que no podía regresar a la sombra de lo que una vez fue. «Padre, el arte es mi vida. Pido que lo reconozcas. No estoy buscando aprobación sobre lo que hago. Solo quiero que entiendas que mi pasión merece un lugar en este mundo». Mientras decía esto, Javier sintió que sus palabras no eran solo un desafío a su padre, sino una manifestación de su propio esfuerzo por definirse. Un silencio tenso llenó la cocina. Javier percibía la lucha emocional dentro de su padre, atrapado entre su visión del futuro y la realidad de lo que su hijo anhelaba. La batalla entre la tradición y la autenticidad se desarrollaba ante sus ojos, y en ese instante Javier comprendió que lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino su relación con su padre. El momento se extendió, una mezcla de temor y esperanza. Al finalizar la tensa cena, Javier sabía que había dado un paso hacia lo desconocido, un paso que podría definir su vida. Las palabras de Hiroshi resonaban en su mente. La verdadera lucha es presentarle al mundo quién realmente eres. Al final de la cena, la conversación se había desvanecido, pero el silencio no se sentía como derrota. Javier se dejó llevar por la incertidumbre, esperando la reacción de su padre como si fuera un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Destruiría esa charla lo poco que quedaba entre ellos, o podría convertirse en el catalizador de un cambio? La respuesta lo aterraba, pero también lo atraía hacia su verdad. Así, afrontando una nueva etapa, a medida que las palabras se agolpaban en su mente, Javier sintió que el próximo movimiento marcaría no solo su camino como artista, sino la forma en que se definía en relación a su familia. ¿Podría su padre finalmente entender su autenticidad y tal vez apoyarlo en el viaje que se avecinaba? La búsqueda de esta respuesta, ahora más urgente que nunca, lo impulsaría hacia una confrontación aún mayor. La mañana siguiente, Javier se despertó con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. El intenso silencio del comedor aún le pesaba. Había dado un paso hacia su verdad, pero el miedo persistía. El resultado de su confesión aún estaba por verse. Mientras se preparaba para el día, la presión se hacía más palpable. Tenía que encontrar la manera de canalizar ese miedo en creatividad en lugar de dejar que lo ahogara. Decidido a enfocarse, Javier se sentó en su taller improvisado, en un rincón de la casa que había convertido en su refugio. La arcilla estaba esperándolo, tan blanda y moldeable como sus propios pensamientos en ese momento. Puso sus manos sobre la masa terrosa y comenzó a darle forma, a concentrarse en lo que realmente significaba para él. Cada giro y cada presión se convertían en un diálogo interno, un compendio de deseos que necesitaban salir a la superficie. Con cada creación, su confianza empezó a aflorar. La cerámica se transformaba en su voz. Juntos en ese espacio sagrado exploró texturas y colores, dejando que su pasión hablara más allá de las palabras que no sabía si su padre aceptaría. Sin embargo, en su interior una inquietud crecía. ¿Qué pasaría si la exposición era un fracaso?
Su mente luchaba entre el optimismo y el temor al rechazo. Esa tarde, Hiroshi lo llamó. Sus manos aún estaban manchadas de arcilla cuando atendió la llamada. Javier, tengo noticias sobre la exposición. He encontrado un lugar que se adapta perfectamente a lo que buscas, dijo Hiroshi, su voz rebosante de entusiasmo. Javier sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo el profundo peso de su realidad volvió a caer sobre él. Tendría que hablar de nuevo con su padre, y cada vez que lo pensaba, su ansiedad crecía como una ola imparable. «Es genial, Hiroshi. Estoy emocionado», respondió intentando sonar convencido. Sin embargo, en su mente comenzaba a cuestionar si su padre podría aceptarlo una vez más. Después de colgar, Javier respiró hondo. No podía posponer la conversación. Era tiempo de ser claro y firme en su decisión. Con un cuaderno en la mano, hizo una lista de lo que quería expresar. Debía comunicar por qué el arte no solo era su pasión, sino el camino que deseaba seguir para ser auténtico. Las palabras se agolpaban en su mente, pero nunca había sido fácil para él argumentar sus sentimientos, sobre todo frente a su padre. La noche cayó y con ella llegó la incertidumbre de una nueva conversación. La cena se desarrolló entre preguntas casuales, y aunque desde afuera parecía ser como todas las demás, Javier sintió que era un campo de batalla en el que se libraba una guerra interna. Con cada bocado de comida, la presión aumentaba. Finalmente, después de un par de intentos fallidos, se armó de valor. «Papá, realmente necesito contarte algo importante sobre la exposición», dijo, sintiendo que su voz resonaba más fuerte de lo que esperaba. Su padre lo miró, la cuchara suspendida en su mano. La atención estaba fija, pero los ojos de su padre reflejaban la misma incredulidad de la noche anterior. «¿No podemos dejar esto? Hay cosas más importantes de las que hablar, hijo», dijo su padre, intentando desviar el tema. Era un movimiento defensivo, y en ese momento Javier también sintió la necesidad de contraatacar. «No, papá, esto es importante. El arte no es solo un pasatiempo, es mi manera de comunicarme con el mundo. Te he estado ocultando esta parte de mí porque pensé que te decepcionaría, pero no puedo seguir así». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero esta vez Javier no se dejó disuadir. La claridad de su propósito empujó hacia adelante. Quizás, solo quizás, su padre no podría cerrarse ante esta nueva realidad. La lucha por ser auténtico arrebataba el temor y lo empujaba hacia una verdad ineludible. La cena terminó sin más confrontaciones, pero Javier sabía que había abierto una puerta, aunque solo entreabierta. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Su mente viajaba entre lo que había dicho y lo que vendría a continuación. En su corazón nacía la esperanza de que algún día su padre pudiera comprenderlo, que su arte fuese visto como su razón de ser, no como un mero capricho. El próximo paso estaba claro: debía prepararse para enfrentar la reacción de su padre, pero también debía estar listo para abrazar el camino que él mismo había decidido. La exposición se acercaba, y mientras su intuición le decía que podía lograrlo, sabía que lo más difícil estaba por venir. Al día siguiente se presentó ante su padre, y con el pecho inflado por la determinación, dijo en un susurro: «Estoy listo para ser auténtico. ¿Estás dispuesto a escucharme?». La respuesta que temía y anhelaba estaba al borde de revelarse. Javier se despertó esa mañana con un nudo persistente en el estómago, consciente de que el día traería consigo un nuevo desafío. Parte de él anhelaba la rutina familiar, donde la incertidumbre quedaba disfrazada bajo la piel de lo cotidiano. Sin embargo, el paso adelante que había decidido dar lo mantenía alerta. Resolvió que hoy sería diferente. No solo se trataría de hablar con su padre, sino de prepararse para expresar sus verdaderos deseos. A medida que caminaba hacia el taller, la luz del sol filtrándose por la ventana lo envolvía en un resplandor esperanzador. La arcilla, con su textura familiar, lo recibía como un viejo amigo. Esta vez, Javier no solo buscaba crear, sino redescubrir su propio poder. Comenzó a trabajar en una nueva pieza, esta vez un gran jarrón que simbolizaba su fuerza interior. Cada movimiento de sus manos se tornaba más preciso y seguro, revelando algo más que una simple forma. Era la manifestación de su autenticidad. Mientras modelaba, un torrente de ideas y emociones lo abrumaba. Su mente divagaba entre recuerdos de infancia, cuando la aprobación de su padre significaba el mundo para él. Flashbacks de risas y felicitaciones se entrelazaban con el miedo creciente de ser decepcionado. Pero Javier comprendió que debía liberarse de esa necesidad de validación. Siguió moldeando la arcilla,
cada giro del torno tomando forma de argumento defendible, una manifestación de su voluntad inquebrantable. Pasaron las horas, y así como la arcilla se transformaba bajo sus manos, Javier se transformaba internamente. La creación le ofrecía respuestas antes de que pudiera formularlas. La cerámica se convertía en su voz. Frases que durante años habían quedado atrapadas en su pecho comenzaban a tomar vuelo. Se sentía capaz, poderoso y auténtico. Luego de varias horas, con las manos aún manchadas, Javier se sentó a escribir sobre sus sentimientos. Palabras brotaban como un manantial. Su deseo de ser artista, la necesidad de ser visto. Sin embargo, no estaba escribiendo solo para su padre. En el fondo sabía que esta carta también era para él, un recordatorio de su compromiso con su propio viaje. La carta sería su primer paso hacia el diálogo que ansiaba. Cuando llegó la hora de la cena, Javier podía sentir la tensión en el ambiente, pesada como una neblina. Vio a su padre sentado en la mesa, y esa mirada nostálgica lo visitó de nuevo, recordándole que cada momento compartido había sido parte de su historia, pero que ahora también debía convertirse en parte de la historia que él elegía escribir. Se tomó unos segundos, respiró profundamente. El aroma del platillo familiar se mezclaba con su propio pánico interno. Hizo la señal para llamar la atención de su padre. En ese momento entendió que no solo expondría su pasión, sino también su vulnerabilidad. «Papá, quiero que escuches lo que tengo que decir», comenzó, sintiendo cómo su corazón latía rápidamente. Había un fuego en su interior que no podía ser ignorado. La voz de su padre resonó en su mente, cuestionando la validez de sus elecciones. Sin embargo, esa misma voz, ahora contenida en su pecho, se transformó en una guía. El arte es, y siempre ha sido, como quiero vivir y comunicarme con el mundo. Debo ser fiel a mí mismo, y espero que puedas asumir esto conmigo. El silencio que siguió fue profundo, casi tangible. Esa pregunta que había perseguido durante tanto tiempo flotó en el aire. Su padre lo aceptaría. Javier sintió que el mundo se detenía mientras esperaba, la incertidumbre presionando su pecho. La respuesta que su corazón anhelaba podía cambiar no solo su futuro, sino también su relación con el hombre que una vez había definido su camino. Desconcertante, la mirada de su padre parecía ir y venir entre incredulidad y asombro. Aún así, Javier pudo vislumbrar algo en sus ojos. Era posible que la respuesta que tanto deseaba comenzara a materializarse. Con cada segundo que pasaba, se dio cuenta de que más que su padre, era su propia voz la que verdaderamente necesitaba escuchar. La transformación que había iniciado nunca dependería exclusivamente de la aprobación ajena. Era un proceso íntimo y personal. Mientras la pregunta en el aire resonaba, Javier se dispuso a esperar la revelación que definiría su futuro. El eco de lo que vendría a continuación se dibujaba en el horizonte. El tiempo transcurría con agonizante lentitud. Javier sentía el sudor frío en su frente, su mente girando en un torbellino de emociones. La expectativa se hizo más fuerte cuando la mirada de su padre, por primera vez, pareció concentrarse en él, como si estuviera buscando respuestas en los profundos ojos de su hijo. Esta conexión visual era una pequeña victoria, pero Javier sabía que el verdadero obstáculo aún estaba por fraguarse. Javier, siempre pensé que el arte era un pasatiempo. Algo en lo que pocos tienen lo que se necesita para triunfar, comenzó su padre, su voz entrecortada y tensa. Cada palabra calaba profundamente en el corazón de Javier, como si su padre intentara encadenar su futuro con cada frase. Pero el mundo hoy es diferente. Hay tantos caminos. No estoy seguro de que el arte sea el adecuado para ti. Aquella declaración, aunque evasiva, golpeó a Javier como un balde de agua fría. Por un momento se le nubló el entendimiento y su corazón titubeó entre el deseo de probar su valía y el temor a los juicios del pasado. Pero entonces, una chispa de determinación iluminó su interior. Este era el momento que había estado esperando, el instante para demostrar que su arte no solo era un capricho, sino la expresión auténtica de quien era. «Papá, entiendo tus preocupaciones», contestó, controlando la quiebra en su voz. «Pero esto no es solo una elección profesional. Es mi vida. No buscaré tu aprobación como el único camino hacia la felicidad. Ya no tengo miedo de ser quien realmente soy». La cena se transformó en un campo de batalla mental,
Las palabras de Javier eran balas de cañón, disparadas para romper las antiguas expectativas que lo habían atado. Cada respuesta de su padre era un desafío que, en lugar de desalentarlo, alimentaba su deseo de defensa. La conversación giraba en espiral, revelando no solo la resistencia de su padre hacia el cambio, sino la resistencia de Javier a aceptar una vida moldeada por otros. Mientras las tensiones aumentaban, el arte que antes había sido su refugio comenzó a tomar forma en su mente. A medida que se defendía, imaginaba una exposición de sus obras. Cada pieza se convirtió en una metáfora de su lucha, un reflejo vivo del camino que se comprometía a recorrer. La arcilla, las formas, los colores, contaban la historia que intentaba formar no solo en su vida, sino también en la de aquellos que lo rodeaban. Poco a poco, el diálogo fue revelando no solo las inseguridades y el miedo de su padre, sino la fortaleza que había comenzado a florecer en Javier. Aunque el dolor de no ser comprendido lo atravesaba, una nueva confianza se gestaba. Su voz dejaba huella. Las contradicciones dejaban de ser obstáculos y se convertían en escalones que lo impulsaban hacia adelante. Pero entonces, en el clímax de su reivindicación, su padre lo miró fijamente, con una mezcla de asombro y preocupación, y dejó caer una frase que resonaría en el alma de Javier. Si decides perseguir esto, nunca podrás regresar. ¿Estás listo para eso? La pregunta atravesó el aire y se quedó suspendida. Javier sintió una ola de emociones atravesar su ser. Esa interferencia, esa inesperada llamada a la acción, le reveló que su camino, aunque incierto, era esencialmente suyo. Este era el punto de no retorno, y aunque sentía que la respuesta se atascaba en su garganta, una certeza comenzó a surgir. Iba a defender su arte, su pasión, su esencia, convertir cada desafío en una obra maestra. Mientras la conversación llegaba a un claro cierre, un nuevo reto tambaleaba en la distancia. Javier se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo de palabras, sino de honrar su viaje en la cerámica, de actuar sobre sus deseos mucho más allá de esa mesa. Con ello vino la revelación que lo llevaría a un nuevo horizonte, donde las decisiones convergerían en una manifestación más personal. Con esto en mente, Javier sabía que debía asumir la responsabilidad sobre su futuro artístico. La necesidad de un cambio se hacía omnipresente. No solo debía demostrar su pasión, sino también explorar lo que realmente significaría ser un artista en un mundo que no siempre lo aceptaba. Pero, más allá de todo, esa revelación latente prometía un viaje hacia un nuevo descubrimiento, que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. La incertidumbre no era el enemigo, sino la chispa de su creación. Pero ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentar el siguiente desafío que lo empujaría a lo inesperado. ¿Cuál sería el siguiente paso en su camino hacia la autenticidad? La respuesta estaba en una nueva entrevista artística que lo llevaría a un mercado desconocido, repleto de promesas, pero también de riesgos. Javier se encontraba en el taller. Sus manos ya no temblaban al tocar la arcilla. Había aprendido a aceptar que la transformación no era solo un paso hacia el éxito, sino un viaje que exigía valentía. Después de su conversación con su padre, comprendió que desafiar las expectativas familiares era también entregarse a sí mismo. Con cada nueva pieza que moldeaba, sentía que no solo creaba cerámica, estaba dando forma a su vida. Se propuso trabajar en sus obras para la exposición que se acercaba. La necesidad de comunicarse a través de sus creaciones se tornaba urgente. Sabía que lo que presentaría sería un reflejo de su lucha interna, su viaje hacia la autenticidad y su deseo de ser escuchado. La cerámica se convirtió en su voz, y cada pieza representaba una historia que ansiaba compartir. Mientras trabajaba con Hiroshi, la colaboración se tornaba cada vez más fructífera. Javier derramaba sus ideas, y la respuesta de Hiroshi era un eco positivo que lo empujaba hacia adelante. «Tu arte es significativo», le decía Hiroshi, «no solo por su técnica, sino porque habla de lo que eres». Así, Javier empezó a comprender que el arte no tenía por qué ser un campo de batalla. Podía ser un refugio si decidía abrirse a su verdadera esencia. El día de la exposición llegó, y la adrenalina lo empujaba. Con cada paso hacia el salón donde exhibiría sus obras, su corazón palpitaba como un tambor. Se detuvo frente a la entrada, sintiendo la mezcla de miedo y emoción, un recordatorio de lo que había superado. Las luces proyectaban sombras que danzaban sobre las cerámicas que había creado. Eran piezas que representaban sus miedos, esperanzas y sobre todo su deseo de ser visto. Cuando la inauguración comenzó, las personas empezaron a compartir sus reacciones.
Al ver a un grupo de personas admirando su trabajo, un profundo sentido de satisfacción se apoderó de él. La mirada de Hiroshi, llena de orgullo, lo animaba a avanzar. Cada observador hacía preguntas, conectando con las historias que había tejido a través de las formas y colores. Javier sentía que por primera vez podía mostrar su esencia sin miedo a ser juzgado. Entre las personas que se acercaban alabando sus obras, una mujer le preguntó: ¿De dónde sacaste la inspiración para esto? Javier sonrió. No era solo la técnica, sino la destreza de ser honesto consigo mismo. Cada pieza cuenta una parte de mi camino, de lo que he luchado para llegar aquí. Es como la arcilla, necesita ser moldeada. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Hiroshi se acercó. Me siento muy orgulloso de ti, Javier. Estos trabajos no solo son hermosos, son poderosos. En sus ojos, Javier vio la validación que había anhelado y la confianza que había cultivado. El reconocimiento externo se fusionaba con su desarrollo personal. Se sentía completo. Al final de la noche, mientras el salón se vaciaba y quedaban solo ecos de conversaciones, Javier se dio cuenta de que había conquistado algo más que un espacio en una exposición. Había conquistado su voz, había logrado ser él mismo sin filtro. Ya no era el chico que moldeaba barro según las expectativas ajenas. Era un artista con una historia que contar, un hombre que había enfrentado su legado y elegido su propio camino. La exposición fue un éxito, no solo por las ventas, sino por los vínculos genuinos que había creado. Quedó claro que su arte resonaba con las luchas de otros, y las historias empezaron a fluir en las conversaciones posteriores. Se sintió como un puente entre su pasado y un futuro prometedor. Cuando regresó a casa, su padre lo esperaba. Su expresión tenía un tintineo de incertidumbre. Javier tomó aire y con confianza se sentó frente a él. Papá, la exposición fue un gran éxito y aprendí mucho sobre mí mismo. Quiero que sepas que estoy comprometido con este camino. No puedo volver atrás. El silencio que siguió fue amenazante, pero Javier no vaciló. La luz del día entraba por la ventana, llenando el espacio de una calidez renovadora. Sé que no es lo que esperabas, pero el arte es mi vida, y he decidido ser feliz en esta elección. Espero que puedas aceptarlo. Su padre lo miró con una mezcla de confusión y aprecio. Veía en él una resolución que nunca antes había percibido. Finalmente, tras una larga pausa, su padre respondió: «Si esto es lo que quieres, hijo, entonces tienes mi apoyo». Esa frase resonó como un himno de aceptación que Javier había deseado todo este tiempo. El peso que había llevado consigo durante años se disolvió en un instante. La transformación completa que había iniciado no solo abarcaba su arte, sino también su relación con su padre. Javier sonríe mientras reconoce que la valentía de seleccionar su destino no solo trae liberación, sino también la posibilidad de crear conexiones que alimenten su espíritu. Con esta evolución, Javier no solo se convirtió en un creador, sino en un defensor de su autenticidad, listo para aceptar la vida y la cerámica por el significado que podía ofrecerle. Con una sonrisa en los labios y la luz en los ojos, se embarcaba en un camino lleno de posibilidades, sintiéndose finalmente completo. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse todas las historias emotivas exclusivas que traemos para ustedes. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestras historias de superación personal.